Corría el año 1993 y en Chile, 3 de mayo, los más viejitos se van a acordar, el aluvión de la quebrada de Macul en Santiago a causa de fuertes precipitaciones. Eso fue todo lo que terminó ya después en un arreglo del río Mapocho gigantesco para lo que está pasando el día de hoy. En el mundo, I Will Always Love You de Britney Houston, sencillo número 1 en el Hot 100 de Estados Unidos al inicio del año. Hero de Mariah Carey al final. En el mundo del cine, el 31 de marzo murió Brandon Lee, hijo del artista de artes marciales Bruce Lee, tras recibir un disparo accidental en el set de grabación de The Crow. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué hablamos de 1993? Fíjense que Chile tiene medalla de bronce en la adulta, en la 20, en los Juegos Olímpicos y también en la sub-17. Eso ocurría en Japón y de eso se trata el archivo de juego de hoy. Chile, medallista de bronce del Mundial Sub-17 de Japón 93, en este capítulo que aquí comienza. Archivos de juego. Archivos de juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, sean todos bienvenidos a este Archivos de Juego, capítulo que hay que retroceder hartos años porque la memoria es frágil, pero cuando empecemos a hablar de nombres se van a acordar de todos. Pasó algo especial ahí, como que llegaron, la gran mayoría llegaron muy bien. ¿O no, señor Dante Poli? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Coque? Un gustazo estar por acá. Claro, ya dijiste tantas veces hace tanto tiempo que la verdad ya me empecé a sentir entre viejo, pero asumiendo la realidad, ¿eh? y tratando de que la memoria no sea tan frágil para acordarme de esos lindos momentos. Oye, porque me puse a estudiar. Yo tengo buena memoria, pero claro, para el 93 yo era chico, pero me puse a estudiar. Y uno empieza a darse cuenta que este llegó. Y una cosa es cuando tocan primera división, que ya me parece más que válido. Y otra cosa es cuando hablamos de seleccionados 17, 20, adultos, pasos por Europa. Generación, digamos, especial y espontánea, ¿o en aquellos años se trabajó bien? Yo creo que fue de mucho trabajo. A mí me da la sensación de que eso que realizó Católica, Colo-Colo principalmente, en esos años estaba Pekerman contratado como jefe de las divisiones inferiores. Mira todo lo que terminó logrando después. En ese tiempo más dedicado a las selecciones menores de su país, donde sale campeón del mundo, ni más ni menos. Nosotros teníamos, el trabajo de Fernando Carvalho y los viajes permanentes. Tú lo viviste en algún momento también cuando estaba en la división inferior de la Católica, de ir a Francia, de ir a Inglaterra, de en Sudamérica también poder viajar permanentemente, sobre todo Argentina, que siempre es una base de competitividad muy buena. Entonces yo creo que no fue tan espontáneo. Yo siempre he creído que la materia prima tiene que ver también con cierto grado de suerte, porque convergen por distintas razones esos que son más exitosos, digamos, pero yo le atribuyo mucho trabajo y también en las selecciones menores se trabajaba bien, con el Pollo Belli, que era muy dedicado, que existía un proceso. Después con él fuimos al Mundial Sub-20 de Qatar. Claro. Después varios de esos saltamos después de un preolímpico a la adulta, cuando estaba Escalgorta, que él nos acompañaba. Entonces había una mancomunión en cuanto al trabajo en general, y me da la impresión de que por eso efectivamente muchos llegaron. Lo que pasa es que, claro, algunos en algún momento hablaron de una generación perdida, porque fueron tantas las expectativas que se crearon. Entonces muchos dijeron, pero no llegaron a la Liga, y sobre todo el parámetro hoy día de Vidal, de Alexis Sánchez, no, porque no llegaron a la Liga de realmente de lo más alto del mundo, que es cierto por lo demás, y capaz que en ese momento todos creíamos que podíamos tener esa chance, pero hicieron la mayoría lindas carreras, y me parece que eso también uno lo puede considerar dentro de ese contexto, evidentemente teniendo en cuenta que la mayoría jugó en primera división. Y además también hay cosas que tienen que ver con, los trabajos físicos de hoy no son como los de antes, y además un factor que también tiene que ver que es el factor suerte, que es el factor entorno, los nombres que más rápido salen. Si vamos de atrás para adelante, el tuyo. Y resulta que tú llegaste al Manchester United, pero había un problema en la rodilla y no sé qué, pero se llegó. Sí, claro. Después uno dice, mira, pero Manolo Neira tenía pinta para jugar en Europa y al final, pero ahí Manuel Neira
tocó el cielo a los 16 años o 15, no sé, era el más chico. Era el fenómeno Ronaldo y Manuel Neira desde Sudamérica los más exportables. Claro, y después, bueno, algún problema personal, bla, bla, bla. Y si bien no llegó a romperla en Europa, estamos hablando de un tipo que se cansó de hacer goles. Sí. Y además no sabía hacer goles feos. Y en los 90 que jugar en Chile todavía tenía un alto... No quiero menospreciarlo de hoy día, pero tenía un alto valor porque en definitiva... No existía la ley bomba, recién se estaba incorporando, las transferencias al extranjero eran muy difíciles de que se realizaran, no existían muchos que tenían pasaporte europeo para poder evidentemente estar ahí, entonces era la dificultad mucho mayor. Entonces tú hablabas de los 90 y que jugara Héctor Tapia o Manuel Neira o Alejandro Osorio, cualquiera acá en Chile, en Nelson Garrido, tenía esa complejidad que no se podía salir en el fondo. Después tú nombraste a Alejandro Osorio. Alejandro Osorio, un enganche reconvertido en volante central. Yo te lo digo con mucho respeto, como que yo fuera Shaquille O'Neal. Medía 1,20 m y fue a pegar patada a Estudiante de La Plata. O sea, el tipo era buenísimo. Era buenísimo. Era extraordinario. Frank Lobo, otro más. Sebastián Rosenthal, ¿qué podemos decir? El tipo es top 5 en venta en la historia, top 7 máximo. Y en ese momento era el número 1. Claro. Y bueno, una lesión y una decisión mala y claro, tal vez no llegó a ser lo que todos esperaban. Y el que terminó haciendo una carrera en Europa de muchos años es el bicho raro de esta selección. Ya les voy a comentar con Dante si está de acuerdo, que es el Tito Tapia. Sí. Muchísimos años en Europa y todo. Ese sí que fue mutando de posiciones. Por eso. Te digo que el bicho raro. Y ahí para allá, claro, pero... Porque uno no se acuerda. Yo en las conversas futboleras con los amigos, yo le digo, como yo juego con más chicos, y ustedes no se acuerdan que esa selección era buena y todo. Y el Tito Tapia no jugaba arriba. ¿Cómo? No jugaba arriba. Claro. Si arriba jugaba Rosenthal con Neira. Sí. Y entraba el Pato Galá. El Pato Galá. Sí. ¿Y de qué jugaba? De 10. Sí. Tenía sus cosas, don Héctor. No, Héctor Tapia era de ese tipo versátil que efectivamente lo podía ocupar. Después incluso retrocedió, jugó algunos partidos como un doble volante central. Tenía mucho gol. Entonces su llegada al área era muy potente físicamente en esos años. Sí. Que para nosotros... Pues digo, al final tú sientes que es una generación extraordinaria, pero cuando uno empieza a desglosar, digamos, desde el talento, tú te das cuenta, claro, pero ellos eran los que se llevaban todas las luces, sobre todo de mitad de cancha para arriba, que era un espectáculo no jugar. Pero atrás tenías a Dion Valle, que muchos dicen, no, pero era un tronco. Pero era un tipo de 1,85 m, 90. Rarísimo para nosotros. Y para esa época, en que más encima había una regla en el Mundial Sub-17 que los saques de costado, eran con el pie. Te la metía al área. Te la metía en el área el 70% del partido con República Checa, con equipos que eran muy potentes en ese aspecto. Entonces, el Pollo Vélez visualizó aquello y dijo, no, pues tengo a Marco Muñoz, que también jugaba muy bien, que era alto, que tenía buen juego aéreo, ni habla de Dion Valle, Esteban Mancilla, que uno decía de lateral derecho, que no brilló, pero que era muy aplicado y que también tenía este sacrificio, orden, que en el equipo tenía que existir. Alguien tiene que marcar. Alguien tiene que marcar, que es esa típica frase que creo que en ese momento, si tú vas a analizar, yo creo que es una selección muy analizable desde ese punto de vista, porque desde el Pollo Vélez la gran gracia que tuvo, que incorporó todos los elementos que se necesitan. Pues no solamente te sobraba, no solamente te necesitabas ese talento, no, porque jugaban de memoria. No, cuidado. Había atrás una estantería que era muy relevante, muy importante para que el resto se luciera, que es parte un poco de la historia del fútbol en general, cuando una selección sale campeona de algo o llega a tener cierto éxito. Yo repasando, claro, me acordaba de la regla esa de los laterales con el pie. Y viendo los videos que hay ayer, antes de ayer, repasando, yo decía, tiene cosas similares esta selección a la de Canadá 2007 en la preparación, en la pega que hicieron los técnicos. Sí. Porque el Pollo Vélez cambió jugadores de posición, intentó poner la mayor cantidad de jugadores buenos para la pelota. Hoy día pareciera que eso es un pecado. ¿Y cómo era el Pollo Vélez? Porque uno conoce el Pollo Vélez de hoy día, que yo le digo con todo respeto, yo le digo el Ayatola. Ayatola las cosas malas. Imagínate la comida que fuimos a la Sub-17 cuando entró, todos nos quedamos mudos, como diciendo, ¿en qué momento empieza a disparar? Claro. Pero ¿cómo era como técnico? Porque además estamos hablando de un tipo que se preparó en Europa, un excelente futbolista, o sea, igual generaba algo. Después trabajó en Sporting de Lisboa, claro. en el desarrollo de la división inferior, era muy bueno, muy bueno. Yo siento que, claro, cuando uno viaja en el tiempo a esa época, había menos información, cuidado. Sí, claro. O sea, había que hacer el trabajo en serio desde muchos puntos de vista, porque no tenías internet, no tenías redes sociales, no tenías acceso a la información que hoy día
tú bajas en cualquier plataforma. Hay hasta plataformas para ver los y ves videos. cómo te entrena o ni siquiera cómo entrena, con la metodología que usa Guardiola. Bueno, Claro. hay mucha literatura respecto a eso. Él leía un montón. Ya. Él leía un montón. Los libros esa era la fuente de información de esa época, sobre todo, y para él me parece que eso fue relevante, porque siempre lo veíamos con un libro, siempre veíamos que extraía cosas de Holanda, que era obviamente Países Bajos, ¿no? Claro. Pero Holanda en ese tiempo, imagínate, que era gran obviamente una formador de la escuela, época. gran formador, ni hablar de Alemania, de Europa en general, pero también Estados Unidos. O sea, él era un consumidor habitual de ese tipo de cosas que después trataba de traspasarlo, sin hacernos perder el juego. Sin olvidar que en el sub-17, si tú no disfrutabas Claro. y no lo pasabas bien, y sobre todo con esos irreverentes que existían arriba, ¿cómo le dabas esa cuota de responsabilidad a chicos con 15, 16 años que más encima son ultra talentosos? Y no lo decían no lo digo por mí, lo digo por Neira, lo digo por Pato Galás, lo digo por Alejandro Osorio, por el Seba Rosenthal, por Héctor Tapia, que de verdad era un privilegio verlo jugar. Porque nosotros cuando nos enfrentamos en los trabajos permanentes que hacíamos de duelos, que era muy Claro. habitual, era impresionante la habilidad que tenían. Entonces, ¿cómo podías lograr que el trabajo, lo táctico, las maniobras que tú vas trabajando, conjugara con este talento inconmensurable? Y me parece que esa fue la gran gracia de él. Tipo inteligente, culto, metódico, y que más encima tenía ese lado lúdico, que él lo manejó muy bien, con el profesor Linas, que era nuestro preparador físico. Claro. Porque tampoco puede ser todo Porque tan ese- estricto. No, ese era el cuerpo técnico. Sí, claro. Hoy día tú vas al Mundial Sub-17 y 60. Brasil tiene 18. Desde los que va en video, de los que analistas de cosas. Sin preparador de arquero. Sin nada. preparador de arquero. Olvídate. Y el pollo. El trabajo se hacía de ellos dos y abarcaban todo. Cuando fuimos al Sudamericano de Colombia en ese mismo 93, que terminamos clasificando, ellos hacían de cocinero, cada uno se tenía que lavar y limpiar sus piezas. O sea, era distinto la manera. Yo creo que ahí se fue construyendo todo esto que al final termina siendo exitoso, entonces tiene más valor. ¿Ah? Sí, claro. Yo me imagino que en esa época muchos también hacían un harto sacrificio, súper comprometidos, se cocinaban y no le llegaron a ningún lado. Claro. No lo digo como una gran fórmula ni receta, ni quiero acá generar como una... No, pero te da un especie plus. Claro, una especie de hazaña desde ese punto de vista. Pero sí me parece que todo, tú cuando en el tiempo lo vas analizando, tiene mucho que ver. Y tiene que ver con el profesionalismo. Por eso el Pollo Vélez yo sentía que tenía ese lado importante y sobre todo una etapa donde él vivió cosas desde lo personal súper fuertes. Entonces me parece que él también logró generar en nosotros una cierta empatía emocional que también fue relevante. Tú sabes que el alto rendimiento en la mente Claro, todo. Es todo, es prácticamente todo, porque ya ha sido igualando en lo físico, lo táctico. El malo se transforma en bueno, el bueno lo hace Exactamente. malo, la Y se cabeza. sigue demostrando que los más bajitos, los chicos, pueden absolutamente Jugar. estar presentes en estos gigantes que hoy día están en el deporte, da lo mismo la disciplina. Entonces, a mí me parece que ahí está el mérito. Fueron muchas las cosas que nos entregó, que generó esa cercanía y esa unión que nos llevó a esa instancia maravillosa. ¿Y en qué momento se dan cuenta que pueden pelear? Porque ya vamos a estar como recorriendo el Mundial, el Sudamericano, a usted le fue muy bien. ¿En algún momento se dieron cuenta que estaban para pelear o todavía no por como te digo, por esta falta de información? Porque uno hoy día va a un mundial y dice, mira, ¿sabéis qué? Brasil no es gran potencia, Alemania esta generación es perdida. Entonces, uno ya cacha. Ahí ustedes fueron nomás. Claro. ¿Sabían o fue a medida que fueron avanzando? Yo creo, mira, te voy a contar, es muy buena la pregunta. De hecho, primera vez que como que hago la reflexión, porque tratando de acordarme de cosas, porque no fue Brasil, partamos de esa base, No, claro. que al no estar el fenómeno Ronaldo, que es un capítulo aparte, Claro. el Sudamericano Sub-17 que hace Fueron todos a Brasil, verlo a él. con el fenómeno Ronaldo, que sale goleador como Manuel Neira, con 8 goles cada uno, donde agarraba la pelota y se pasaba a todos. Nosotros jugamos 2 veces con ellos. Nos ganaron 3-2 en la fase de grupo y después empatamos a 2 en la fase final, En el hexagonal, ¿no? el hexagonal final. Nos hizo los 5 goles. O sea, de verdad era una Otra cosa cosa. imparable. De otro planeta. Yo sigo sosteniendo que por detalle no está el nivel de Messi Claro. y de Cristiano Ronaldo. Coincido. Bueno, pero y nosotros en el Mundial, claro, como no teníamos toda la información del equipo, sabíamos que en el tiempo supimos después que estaba Buffonitotti en Italia y que algunos otros equipos. Sabíamos de la fortaleza de los africanos. Claro. Que ya se hablaba de que evidentemente desde lo físico y desde la edad Que además eran sub-23. eran, bueno, varios del que salió campeón, que fue el campeón Nigeria. Sí, O sea, me parece voy que sí. perdiendo. Nosotros Es que- jugamos no, con porque Ghana la semifinal. Ustedes pierden con Ghana. Con Ghana, claro. Sí. Pero la final la termina ganando Nigeria, Sí. que, o Ghana, cualquiera de los dos, que había jugado los Juegos Olímpicos de Barcelona con 5 o 6 jugadores de ellos,
que era sub-23. Supuestamente. O sea, no puede ser tan talentoso que con 6 jugadores de 15 años, 16 años, van a estar en un sub-23 del juego olímpico. Pero bueno, más allá de eso, nosotros fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta que podíamos lograr cosas importantes hasta que llegó Ghana. Claro. Yo creo que terminó el primer tiempo y todos nos miramos la cara y dijimos, no se puede. No se puede, no, desde lo físico, desde la potencia, desde los errores que terminamos cometiendo, porque existieron, porque uno diría... Que al margen hoy, en el mano a mano hoy, ellos son muy fuertes en categorías juveniles. Muy. Y después se les nota que todavía les falta trabajar la parte táctica, que todavía pavean en cosas, pero no han metido un africano permanentemente entre los 4 primeros por esos detalles. Por esos detalles. Pero, bueno, por eso, y esto es un análisis socio... político, cultural, sociocultural, que Francia es lo que es hoy día y otras elecciones por esta integración de los africanos. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Ahora ustedes arrancan con China. Con China. Y con China fue increíble porque íbamos perdiendo. Y ahí está también la visión del entrenador, que claro, a esta altura con los resultados muy buena, en ese tiempo pudo haber sido más criticable, porque él entra con René Martínez, que era un volante central de mucha marca, muy físico, muy fuerte, y deja a Fran Lobos en la banca. Y íbamos perdiendo 2-0, si no mal no me recuerdo, y en ese 2-0 nos fuimos superados, fuerza, potencia, claro, el chino corría, velocidad. Pero nos faltaba fútbol. Sale en el entretiempo René Martínez, entra Farló, empatamos a 2 y de ahí no sale nunca más del equipo titular Farló y fue casi uno de los mejores jugadores del Mundial. Entonces, en eso también se dio cuenta. Dijo, ¿sabes qué? De lo físico es difícil que le podamos igualar. Entonces, integremos el fútbol. Ya. Si para eso tenemos esto, nos sobra el talento. Y ahí sí, me parece que también hubo una vuelta que es de la inteligencia en ese momento táctica que realizó el Pollo, que fue muy importante. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, después viene Túnez y claro, ahí se nota que ha pasado un poco el tiempo porque no son los países que son hoy. No. Ahí todavía... Era, entre comillas, el comodín del grupo y ustedes ganaron 2-0 con bastante tranquilidad. Igual me imagino tipos que tácticamente les faltaba un montón, pero igual físicamente... sí, pero no tanto. No tanto. No como te diría hoy. que incluso cuando nosotros nos cruzamos con ellos, porque estábamos en el mismo hotel, nos dimos cuenta que eran más, desde lo físico, más abordable. Ahora, los comentarios de Manolo, de Neira, nunca le tuvieron miedo a nadie. Yo esto lo hablo a título personal. Cuando digo no, de Ghana, me di cuenta que capaz que ellos incluso habían pensado, porque eran tan ambiciosos, eran tan buenos que lo pensaban de otra manera. Yo sí me di cuenta en ese momento, en el tiempo. Y porque además tú te fajabas con el 9 que me dio un 85, armado, listo. Sí, y ahí evidentemente la diferencia fue fuerte, pero con Túnez no fue tanto, por lo tanto creo que fue desde nuestro partido de superioridad teórica el que mejor desarrollamos y no fue con tanta complejidad. Lo único lamentable fue que yo me lesioné fuerte el tobillo. ¿Ya? Me acuerdo que sufrí una lesión potente que después, bueno, me trajo consecuencias en el mismo Mundial. No jugué con Polonia. Digamos. Claro, no jugué con Polonia el partido que seguía. Tuve que entrar el segundo tiempo, y me pasó la cuenta también en el último partido. Entonces, eso fue la única complicación, pero el resto se manejó muy bien. Estaba revisando los goles. Porque claro, con China, Rosenthal, Neira. Con Túnez, Neira, Tapia. Se van repitiendo. Ah, sí, eso. Y mejor jugador del partido. Y todo el rato, ¿no? Sí. Y 3-3 con Polonia. Ahí cerraban la fase de grupo. Ahí sabemos que era el rival como directo de alguna manera para terminar primero o segundo, que después el destino nos llevó a disputar el tercer lugar. Es el típico europeo que en aquella época eran estos gigantes troncos tratando de encasillarlo, ¿no? Sí, estigmatizando los de los deportivos, obviamente. Era el fútbol inglés hace de los 80 para abajo. Y yo creo que a Polonia mismo, sacando un par de excepciones, partiendo por Lewandowski, mucho no le ha cambiado. O sea, físicamente pero que le falta juego. Exacto. Y de repente te sacan, porque lo tenían, un 10 muy talentoso. Un chiquitito. Siempre te sacan de la galera un tipo así que lo tenían. Me acuerdo que después terminó jugando, seleccionado adulto, le seguimos un poquito la carrera, pero era un rival muy fuerte, muy potente y muy físico. Sí, eso es cierto. De ahí a Checoslovaquia, país que ya no existe. Ya no existe.
y le terminan ganando a Checoslovaquia. ¿Ya era República Checa o era Checoslovaquia? Checoslovaquia. Era Checoslovaquia, me imagino. Con 2 de Valenzuela. Sí. Ahí apareció otro. Ahí apareció otro. Tienes razón. Sí. No, increíble. Y uno del Seba Rosenthal. Y ahí fue un 4-1, me parece. Sí, ¿no? fue con holgura. Sí, pero fue complejo porque ellos fueron los de los que más nos metieron pelotazo al área con esta regla del saque de costado y tenían 2 o 3 delanteros de 1,90 m y en esa época era complejo y ahí Dion Valle terminó siendo muy importante. Lo mismo que Ariel Sala, que me parece que él como arquero terminó también siendo mucha garantía en el juego aéreo, era grandote para la época, brazos largos, tenía personalidad para salir a cortar centros, entonces nos sirvió un montón. Antes de avanzar, porque después, claro, viene Ghana. Pasó ahí algo que hoy es muy común y que en aquel momento hizo mucha noticia aquí en Chile. ¿Qué fue esto de que Maletín, que los quisieron sobornar o les quisieron tirar un incentivo? ¿Qué fue? Mira, la verdad, y siendo muy honesto, yo en ese momento no supe nada. Ya. Entonces, si extraigo del contexto Mundial Sub-17, no tengo nada que decir. Claro, no cachaba nada. De verdad no cachaba, cosa que casi como yo era como un segundo o tercer capitán, entre el Seba era el primero. Igual hay que pensar en... Yo pienso hoy día en un Mundial Sub-17. Los muchachos tienen 16, 17. A los 16, 17 años de hoy, estáis pegados en el celular, habláis con tu gente, estáis con... No es como ustedes que hacen que juegan cartas. Nos juntábamos en la pieza y nos habían regalado por el Mundial unas pelotitas de fútbol y jugábamos en el pasillo. Pelotudeaban con eso. Es que eso sí, no había otra cosa que hacer. No había otra cosa que hacer. De hecho, ese tiempo me mandaron un par de cassettes porque teníamos un personal estéreo y cosas así que de repente entretenía mucha conversación, algo de tele, pero con la limitante lógica de tele, porque tampoco había mucho en inglés, que tampoco lo manejaba yo tan bien, pero en líneas generales, pero más allá de eso, que efectivamente cuando ocurre esto, que es una realidad, yo no me entero de nada. No tengo idea. Y después, cuando termina el Mundial y empiezan a aparecer estas noticias y esta información, me di cuenta de este... un personaje, digamos, que ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo, ya me voy a acordar porque terminó siendo conocido porque después apareció en el Mundial Sub-20. Sí, claro. Que nos advirtieron, ojo, que estaban Washington Arrieta, no me acuerdo, capaz que esté nombrando a otra persona y lo estoy matando. Pero bueno, más allá de eso sí, efectivamente después ocurrió, el Mundial Sub-20 también nos advirtieron que podía estar dando vuelta, por lo tanto, no nos afectó ni directa ni indirectamente para nada desde lo deportivo, creo yo, por lo menos a título personal, desde ese punto de vista, digamos. ¿Pero fue un intento de soborno? Sí. Es dejarte perder, digamos. Supuestamente era por ganar. No. Digamos un incentivo. Era un incentivo, pero uno después entendió, yo tampoco leí demasiado del asunto, pero que eran mafias que también participaban, o sea, estaba la eventualidad que igual, imagínate ir a reuniones con chicos de 16, 17 años, no es normal, no está bien, no corresponde y no es algo que debería estar presente. Ahora, uno entiende que en este tipo de mundiales, en este tipo de culturas, de repente estas situaciones pasan, pero independiente que haya sido por ganar, me parece que es una situación que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista. Y ahí viene Ghana y bueno, y los ganes eran otra cosa. No, eran otra cosa. Además, encima tuvimos la mala suerte de que partimos perdiendo por un gol absolutamente evitable. Yo hacía los saques de meta. Mira lo que tenemos. Me faltaba darle la pelota al arquero para ya ser ultra antiguo. Ya no existía. Ya tenía que jugar con el pie. Ya tenía que jugar con el pie el arquero. Me refiero, no se la pasaba para atrás. Pero en ese tiempo yo sé los saques de meta. Y ya a un saque de meta muy largo, hay un muy largo, de mitad de cancha. Exagerado. Y cuando viene de vuelta. Y cuando viene de vuelta, saltamos a cabecear con el centro delantero y me gana. Me gana pavo yo, ingenuo yo, más allá de sus virtudes físicas que eran superiores probablemente a la mía, pero fue oficio. Hoy día veo la jugada, no la he visto hace mucho tiempo. Pero vaya arriba y digo, muchachos, esto es lo que no puede ser, no puedes perder. Claro. No puedes perder. Después, si le hace foul, si lo chocas. Lo mato o lo espero abajo. Si sabes que no llegas arriba, lo tenés que desestabilizar. Claro. Bueno, da lo mismo. Eso ya tiene que ver con análisis futbolístico. Pero ese 1-0, porque no gana y después pasa y es gol,
termina condicionando más encima el partido. Tenés que remar de atrás físicamente inferior. Y desde lo físico, de verdad que se nos hizo insostenible. Intentamos, el equipo igual ofrecía un montón, era atrevido para ir, dejamos espacios que los mano a mano en el segundo tiempo ya no nos atrevimos a que esa es la única forma. Claro. Y ahí estuvimos todos corriendo. Nosotros éramos 2 o 3 defendiendo atrás y el resto arriba. Todos para adelante. Y terminamos perdiendo 3-1, 3-0, sí. no me acuerdo, pero las diferencias fueron claras. Y después te tocaba Polonia en el tercer y cuarto otra vez. Exacto, otra vez. Y ahí, bueno, viene el autogol. Va a ser mis inicios de partido, eran bastante malos. Un autogol. ¿Sabes que un autogol que fue autogolazo más encima? En ese tiempo había en pantalla, entonces cuando yo repetían. La repetían, ¿no? La repetían, y lo peor de todo que fue más que repetirla, cuando yo hago el autogol y me paro y estoy de espalda y la cámara me enfoca toda la... clarito de atrás el número. Y yo estáis viendo la pantalla, porque yo hago como que levanto la vista, veo la pantalla y me está la cámara enfocándome a mí atrás. Y llevo la mano en jarra, obviamente lamentándome, qué sé yo. Y bueno, ahí tuvimos que todo el partido pelear. Me vuelvo a resentir muy fuerte del tobillo, pero no quería salir porque después de la cagada que me había mandado, perdón. Pues la arregló. Pero después de una jugada ahí me pasé a un par de jugadores, entré al área y... ¿Temporada de piscina o fue foul? Yo te diría que es jugada de VAR. Yo te diría que es jugada de VAR. Actualmente es de VAR. En el momento hay elementos como me toca, yo vi que venía muy fuerte. Y muy lanzado. Muy lanzado, y esta era la mía, porque el contacto iba a existir, cosa que ocurre. Pero yo creo que es para dirimir el VAR, tendría que dirimirlo bien y tranquilo ahí para... Ahí fue 1-1. Fue 1-1 y fuimos a penales. Y después penales. Y ustedes quedan tercero. Tercero. Estando allá, me imagino que no cachaban lo que pasaba acá. Y cuando llegaron se dieron cuenta. Algo empezamos a entender, nos llegaron un par de fax del gobierno en ese momento, felicitando, llegaba alguna información desde la prensa, pero obviamente era muy poco y nunca, ni cercano a que aterrizamos en el aeropuerto y de ahí nos fuimos a Juan Pinto Durán y con caravana, con gente en las calles. No, la verdad que fue impactante todo lo que vimos en ese proceso, que fue maravilloso. Para resumirle a los que son más jóvenes y que lo pueden buscar en YouTube, en resumen, ahí vivimos tipos que fueron jurados del Festival de Viña, fenómenos, o sea, jugaban después en la sub-20 y los estadios se llenaban. Varios de ustedes, al tiro primer equipo a hacer la pretemporada, fue como fue impensado. Hoy día no se atreven a poner a los de 17, imagínate en el año 93. Claro, que tenía seleccionados argentinos en el plantel. Claro. O sea, no sé. Yo creo que, así como icónicamente, está esa y está la del 2007. Pasaron un par buenas también. ¿Volverá a pasar? ¿Sabes qué? Yo creo que hay momentos que por distintas razones se generan estos fenómenos masivos. Por carisma de alguno, deporte individual, claro, o por el logro en general de un grupo de chicos que hace algo histórico, y de repente uno no se imagina, y me da la sensación de que hay situaciones que te pueden llevar a cosas que yo creo que no está a esa altura. Pero mira el ejemplo que saca, lo de Vidaurre en los Panamericanos. Claro. No sé, como que de repente dice, pero ciclismo en general no tiene mucho sentido como deporte. Pero hay personalidades, hay momentos que realmente te... A mí me da la sensación que pueda volver a pasar. Ahora, por un tema más de forma, o sea, porque estábamos todos en algún asado, en algún shopping. Escucha, está el pendejo el Vidaurre. Claro. Y más encima nosotros jugábamos a las 4 de la mañana, entonces a mí me pasó mucho que me acuerdo que tenía primos que estaban en la escuela militar en esa época y retrasaban, con la disciplina que ellos tenían, el inicio de toda la jornada para que pudieran ver los partidos. O sea, de verdad, nosotros entramos en ese tiempo, claro, a la fonda, que era el 18, la Fiesta Patria, y no podíamos entrar. O sea, no sé, porque se paralizaba todo, íbamos a la casa de un amigo, se corría el rumor de que estábamos ahí. Eran cuadras completas de gente que esperaba afuera. Si de verdad era como que era una cosa insospechada, grabando comerciales, firmando contratos publicitarios. Claro. O sea, de verdad que era una locura. Menos mal que yo era feíto en ese... Bueno, lo sigo siendo, digo, pero... Entonces no generaba tampoco tanto imán en estas marcas, pero ese Rosenthal que... No, además que ese pelo rubio. Ese pelo rubio era una locura. Entonces, desde el Manolo, desde Héctor Tapia, entonces, de verdad fue... en el tiempo uno no dimensiona,
porque uno se queda solamente una vez que de repente asomado en el balcón de la Moneda, digamos, pero íbamos a canal de televisión y el Seba Rosenthal en 2 o 3 oportunidades tuvo que salir en la maletera de un auto, porque si no podía salir del lugar. Viva el lunes de aquella época, etcétera, etcétera. No. Dante, para terminar, porque, bueno, obviamente destacamos a los nombres que son más conocidos, pero algunos de los que, por ejemplo, tú destacaste a Dion Valle. Sí. Algunos de los que tal vez no tuvo tantas luces que tú decías, este juega un kilo. Para mí, desde el aporte, a mí, Marco Muñoz. Yeah. Marco Muñoz. Es el volante serio, central, responsable. Yo pensé que incluso fue de los que menos jugó después en el futuro, por distintas razones, no tenemos mucho contacto después de lo que ocurrió, pero desde esa polifuncionalidad, versatilidad de la época, me encantaba. Y también Pablo Gerse, que fueron 2 elementos. Extraordinario. Es que ese era extraordinario como ser humano, digamos, claro. Desde lo que aportaba, desde también un tipo muy competitivo. Yo creo que nos tocó también un grupo de jugadores que, a pesar de la corta edad, desde la ambición, que yo creo que no se daban cuenta, eran no querían perder, que creo que es un factor común en las generaciones que son exitosas. Sí, claro. Que los otros querían ser campeón del mundo. Que no tiene que ver con crianza, que no tiene que ver con... Deben haber un montón de formas de poder explicarlo que coinciden, digamos, cuando sacas a estos chicos. Pero me parece que eso también fue muy relevante. No les gustaba perder, eran competitivos. Y los que no jugaban, como en este caso Pablo Gerse, también empujaba mucho eso. Me parece que los planteles es fundamental. Bueno, antes de despedir, recordarles que ingresa al modo Betano, únete al mejor operador de apuestas deportivas del mundo y recibe un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos, porque con Betano el juego comienza ahora. Cuando nosotros arrancamos, como en esta época el año pasado, y fuimos anotando la fecha, porque yo de lo que nos íbamos acordando aquí en el equipo, y yo pongo, anótate, Japón 93. La Fran Vargas me dice, ¿qué pasó? Claro. Obvio. No tenía idea. Y la verdad es bueno recordar esta historia en archivos de juego porque además no tenemos tanta. Entonces, Dante, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros y de verdad, muchas gracias. Un placer, Colby. Y para ustedes, ya saben, como siempre, la invitación de lunes a viernes de 12:30 a 14 en Pauta de Juego y los podcasts originales de Pauta, los que tienen que ver con deporte, archivos de juego. El mío, vaya a YouTube, y los de Fernando Agustín, llenos de contenido detrás del juego. Vayan a verlos. Un abrazo y nos encontramos en la próxima. Archivos de Juego. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.